Buenos días, maestras, maestro, compañeros, compañeras. Hoy traigo a su distinguida consideración parte de mi trabajo, el ser docente en el México de hoy. El ser docente para mí ha sido una grata experiencia. En el poco tiempo que llevo, que ha sido aproximadamente año y medio, capacitando docentes, impartiendo cursos, yo trabajo con adultos y les vengo a narrar desde mi perspectiva cómo ha sido mi labor. Pero para empezar, quisiera dar una definición sobre para mí qué es educación. Para mí, la educación es impartir conocimientos de manera bidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que yo pueda aprender de un niño, de un adulto, o que un adulto pueda aprender algo de mí, ya sea de manera informal o formal, ya sea con una metodología o de una manera empírica. La educación, eso es socializar conocimientos. Y si hablamos de educación, también tenemos que hablar forzosamente de pedagogía. Y como licenciado en pedagogía, tengo que dar mi propia definición también de pedagogía. Aquí hay un debate. ¿Qué es la pedagogía? Una ciencia, un arte, una disciplina. En el sentido epistemológico más ambiguo que yo conozco de pedagogía, se trata de guiar o conducir al niño. Pero no, esto es muy ambiguo. Así que para mí la pedagogía es una ciencia que se apoya de otras disciplinas, la ciencia de la educación. Por ejemplo, no podemos hablar de pedagogía sin hablar de educación, pero tampoco podemos hablar de pedagogía sin hablar de filosofía. Filosofía de la educación. No podemos hablar de nuestra práctica docente sin hablar de la filosofía educativa, pues recordemos que todos los planes y programas, reformas, tienen una idea detrás, tienen una filosofía. Y para conocer, para ser críticos con lo que viene y con lo que se va, tenemos que conocer de filosofía para poder formar nuestra propia opinión y que nuestros estudiantes, ya sean adultos o niños, también puedan formar su propia opinión. De eso depende bueno, nuestra labor nuestra labor docente va encaminada también a eso, a formar personas críticas, no, no confundir con criticar por criticar, sino criticar con fundamentos. Por eso es válido preguntarnos, ¿qué buscan los planes y programas de hoy? ¿Estudiantes y maestros juicios y profesores juiciosos o alienados a un sistema? Yo considero que no hay matices, no hay blancos ni negros, sino tiene que haber matices. ¿Por qué? Porque no se trata de solamente tener alumnos o docentes críticos o alienados, sino se trata de lo que se necesite en el contexto. Por ejemplo, yo vi con mucha tristeza en sexenios anteriores, uno como, en los dos sexenios anteriores como estudiante, que se restó mucha importancia a a la filosofía, a las artes, y se dio más prioridad a las ciencias exactas. No, no le quito relevancia si es importante para, por ejemplo, hacer un edificio se necesita se necesitan conocimientos exactos para hacer una casa lo mismo, pero también la educación tiene que ser completa, tiene que basarse tanto en las artes, en la filosofía, aprender a pensar.
Por eso, nuestra labor docente es eso, es no ir en contra del sistema, pero sí preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. Siguiendo con las reformas educativas de los diferentes presidentes de la República, quisiera comenzar hablando de Carlos Salinas de Gortari. Si bien es cierto que este sexenio, coloquialmente hablando, ha sido marcado por la corrupción, eh, los desfalcos, crisis económica, fue uno de los más ricos en el ámbito educativo y donde yo considero que se dio inicio a la dignificación de la tarea docente, pues el Programa Nacional para la Modernización Educativa fue este sexenio y hasta la fecha las bases han sido muy importantes, pues aquí se inició con el programa de carrera magisterial, con, con el programa de actualización de las maestras y los maestros, continuado en el sexenio de Ernesto Cedillo. Espero que no se haya malentendido lo que dije hace un momento de la dignificación docente, pues considero que hasta la fecha hay secuelas positivas de lo que fue este gobierno, pues sentó las bases para la actualización magisterial. Por ejemplo, los centros regionales de actualización magisterial, al que orgullosamente sirvo yo como docente, surgieron de este sexenio. Y actualmente seguimos haciendo lo mismo, capacitando maestros, desarrollando talleres, y estoy orgulloso de esa parte de mi trabajo. Continuando con Cerillo, rápidamente porque se me acaba el tiempo, eh, quiero tocar la parte donde reformó la educación especial, ya que para mí es algo muy importante, pues sin esa reforma a la educación especial que establecía que los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales se podrían incorporar a una escuela regular, yo no estaría aquí platicando con ustedes ni compartiendo parte de mi ensayo que en el trabajo plasmé mi experiencia al ingresar a la escuela, que muchas veces fue muy difícil porque soy una persona con discapacidad, pero no difícil por la cuestión física, sino por las mismas trabas que los propios docentes ponían, de es que no se puede quedar solo y cuestiones así. Por ese sentido, mi vocación de ser docente surgió de ahí. Bueno, cambiando a otro sexenio, cambiando al sexenio de Vicente Fox. En Vicente Fox tenemos como su buque insignia las nuevas tecnologías. La enciclomedia fue un boom con bombo y platillo. Pero aquí el problema volvió a ser en materia educativa, como siempre, la corrupción. ¿Por qué? Porque en la investigación que hice nos marca que muchas de las enciclopedias no llegaban completas. Si bien llegaba el pizarrón electrónico, no llegaba la computadora, o si bien llegaba la computadora, no llegaba el pintarrón especial, no se podían aprovechar al 100% las características de este recurso. Y bueno, pues eso es lo más rescatable que yo en lo personal rescato de Vicente Fox. Con,
perdón, con Calderón, lo que se puede rescatar sería la prueba enlace, las pruebas estandarizadas, más sin embargo, volvemos a lo mismo. Fueron víctimas de la corrupción, de, de pagar por el examen. Incluso yo, como les acabo de mencionar, soy persona con discapacidad, se me pedía no asistir ese día para que alguien más hiciera la prueba por mí, por cuestiones de velocidad a la hora de resolver la prueba. Eh, con, con Enrique Peña Nieto, aquí ya hablamos de mis años universitarios, ya pude yo ver desde más de cerca el ámbito educativo, tanto en mis prácticas profesionales como en la escuela, hacia dónde iba a encaminar. Enrique Peña Nieto entró muy fuerte apostándole a la educación, pero como siempre nos quedamos a la mitad de algo que pudo haber sido muy bueno. Lo que yo puedo rescatar del sexenio de Enrique Peña Nieto, pese a los escándalos que pudo haber habido con el gremio magisterial, con los desacuerdos, es el Instituto Nacional de Evaluación, el INEE, y el Servicio Profesional Docente, que gracias a esos organismos nosotros este, teníamos las mismas posibilidades de entrar al gremio que alguien que conociera, ahora sí, una palanca. No, no sé cómo expresar que para nosotros como estudiantes en aquel momento, lo mejor que podíamos hacer era un examen para poder basificarnos, para poder aspirar a una plaza docente. Y pues, gracias a eso, estoy yo aquí con ustedes, gracias a que pasé un examen. Y para cerrar rápidamente con la reforma de Andrés Manuel López Obrador, está muy bien en el sentido de que en el papel se vuelve a plantear una educación completa, una educación que no deja de lado las artes, la filosofía, la formación cívica y ética, pero el error más grande que yo le veo es disolver el Instituto Nacional de Evaluación y cambiar los mecanismos que ya funcionaban de ingreso al gremio docente. Bueno, por cuestiones de tiempo ya no me puedo alargar mucho. Espero que les haya gustado mi presentación. Cualquier duda estoy para resolverla.